Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María con una charla hoy enfocada a la solemnidad de todos los santos, una solemnidad que se celebra el 1 de noviembre y obviamente en la cual todos nosotros tenemos presente a todos esos santos y santas que la Iglesia nos ha colocado de ejemplo y que realmente es importante para nuestra vida de fe siempre hablar y tener presente durante nuestra espiritualidad, ya sea a un santo o santa de nuestra devoción. Y no olvidemos que ellos son aquellos que no hacen el milagro, sino que interceden al Padre por ese milagro, obviamente. Entonces, vamos a iniciar. Los invito para que nos coloquemos en la disposición. 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos. Entonces, es algo que verdaderamente es importante tener presente esta solemnidad. Otros le dicen fiesta, pero realmente es una solemnidad de la Iglesia Católica. Y iniciemos con esta frase y quiero que la tengamos muy presente durante la charla. La santidad no es un privilegio de algunos, es un deber de todo bautizado. Entonces, démonos cuenta que es una frase que obviamente es una idea que la Iglesia Católica ha puesto para que nosotros también tengamos presente como bautizados de que no es el privilegio de los que ya han subido a los altares con siendo santos o beatos o beatas, sino que todos por ser bautizados estamos llamados a ser santos. Por eso iniciemos con un momento de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que quiero resaltar es de la primera carta de Pedro, que nos dice en el capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Antes, al contrario, sean santos en toda su vida, como es santo el que los ha llamado. Pues así dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Apocalipsis nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7, que es la lectura que se hace el día de todos los santos. Capítulo 7, versículo 2 al 4. Dice así. Después vi otro ángel que subía del oriente y llevaba el sello de Dios vivo, y gritó con voz potente a los 4 ángeles a los que se le había dado el poder de dañar la tierra y el mar. No toquen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los servidores de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados de todas las tribus de Israel, 144,000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, son lecturas, obviamente, que son importantes y que nos muestra, como en la carta de Pedro y como el libro del Apocalipsis, cosas importantes. Por eso, en este momento, abrimos nuestro corazón para pedir la presencia de ese Espíritu Santo que tanto nos ilumina y nos fortalece y nos da sus dones y sus frutos y sus carismas para seguir peregrinando a la casa del Padre. Espíritu Santo, en esta noche queremos que tú nos acompañes, que habites en nuestro corazón, que la palabra de Dios nos habla de que seamos santos como el Padre, de que podamos nosotros comprender de ese llamado que Dios nos hace a tener una vida ejemplar bajo la voluntad de Él, bajo sus mandamientos,
viviendo los sacramentos y siendo partícipes de la Iglesia Católica. Mamita María, enséñanos a ser como tú, a ser humildes, a ser esos hijos, esas hijas que quieren servir en el camino a la presencia de Dios. Ya tenemos el ejemplo de tantos santas y santos de la Iglesia que nos enseñan a ser fieles a la voluntad del Padre. Y por eso queremos que esta noche, esta enseñanza, esta charla sea para comprender todo lo que en esta solemnidad de todos los santos nos prepara para llegar a esa santidad que Dios nos llama todos los días. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero que todo, teniendo presente, no olvidando esta frase, la santidad no es un privilegio de algunos, es un deber de todo bautizado. Y por eso, obviamente, tenemos ¿qué es la fiesta o solemnidad de todos los santos? Entonces, iniciemos con esa pregunta, ¿cierto? Originalmente era la fecha de la dedicación del Panteón, el 13 de mayo del año 609, y la fecha de una fiesta que ya existía en Oriente. Entonces, démonos cuenta de que todo viene, ¿sí? De estas festividades viene ya desde el Oriente, desde esos primeros cristianos que empezaron allá en Oriente a festejar, a celebrar, obviamente, una solemnidad o fiesta de todos los santos. Mucha gente nos dice que por qué nosotros tenemos santos y santas de la iglesia. A algunos le han preguntado, tú que eres católico, ¿por qué siguen a esas personas? ¿Sí? Y una respuesta que debemos tener presente es que esas personas, esos santos, son modelo para nuestra vida espiritual porque fueron los que cumplieron la voluntad de Dios. Fueron llamados por Dios a realizar algo en esta tierra y fueron ese testimonio de vida para alcanzar, obviamente, la santidad. ¿Sí? Hemos tenido la oportunidad de ver en el Papa Francisco que ha canonizado realmente a muchos beatos, ¿sí? Que han esperado ser subidos a ese libro de todos los santos. Y nos damos cuenta, y es la esperanza ya para el 2025 posiblemente o antes, de tener nuevos santos jóvenes, porque hay muchos santos jóvenes, pero tener nuevos santos es una llamada que Dios nos hace. Y entonces, por eso hay que tener presente que todo lo que nosotros hacemos es tomado de la palabra de Dios para reconocer cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es algo fundamental para tener nosotros presente, que Él es el camino para llegar al Padre, que Él es la verdad frente a todo lo que Él predicó, mostró, para que nosotros descubriéramos que en cada una de sus acciones que están en los evangelios, pues obviamente fueron la verdad en cada uno de sus milagros, en cada una de sus predicaciones, para comprender hacia dónde debemos peregrinar. Peregrinar. Estamos siendo peregrinos, ¿sí? Por eso el camino, seguir a Jesús. La verdad, siempre tener presente, o sea, tener presente que todo lo que dijo Jesús va presente en nuestro corazón, en nuestras acciones. Y la vida, cómo yo cumplo con todo el mandato de Dios, con todo lo que Jesús nos dijo para alcanzar esa vida eterna y el regalo de la santidad. O sea, camino, verdad y vida.
Y todo eso se reúne para llegar a la santidad. ¿Mm? Entonces es algo muy especial. Más tarde se trasladó a la fecha en que se celebra hoy en día según el calendario romano. No olvidemos, 1 de noviembre, seguida de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Entonces, 1 de noviembre, todos los santos. 2 de noviembre, todos los fieles difuntos. Y ahí hay que tener presente que el 31 de octubre hay no una fiesta, sino que el mundo llega y presenta que nos tenemos que disfrazar. ¿Por qué disfrazar? ¿Sí? ¿Qué queremos ocultar? ¿Por qué queremos ocultar nuestro rostro con una máscara? Entonces, hay que tener presente eso. Muchas personas disfrazan a los niños de cosas feas, horrendas, ¿sí? ¿Y por qué no disfrazarlos mejor de esos hombres y mujeres que han sido testimonios para la vida de nosotros, de un santo, de una santa, ¿sí? Ese es ¿sí? Es disfrazarlos o no decir disfrazarlos, es colocarles algo que represente a ese santo o a esa santa, ¿sí? Para tenerlo presente a esos niños de que sean como ese santo que están representando. Entonces mira que la iglesia tiene como claro que el mundo presenta un día llamado Halloween para luego iniciar, oye, pero está el día de todos los santos, aquellos que cumplieron la voluntad de Dios y ahora gozan de la santidad. Y después viene el día de los fieles difuntos para orar por todos esos seres queridos que ya no están con nosotros. Pues la iglesia tiene algo muy, tiene lo coloca muy claro para nosotros poder tener presente, vuelvo a repetir, perdón, pero es como no olvidar, lo repito en ese sentido, tener presente siempre esas dos fechas, ¿sí? 1 y 2 de noviembre, solemnidades y fiesta importante. Luego, obviamente, tenemos que hablar de que esta fiesta nos va a mostrar, esta solemnidad nos dice, ante todo, que un día en que se honran a todos los santos de la iglesia de Dios, todos los santos, los reconocidos por la iglesia como santos y santas, los que no han sido canonizados, es decir, beatos, también entran allí. Fiesta que se estableció en Roma a instancias de lo que decíamos ahorita, del Panteón. Y esto es muy claro porque está seguido de algo muy, como se dice, como algo muy especial, de que reconozcamos que Dios, en la palabra de Dios resaltada en la primera carta de Pedro, dice, sean santos como el Padre es santo. ¿Sí? Sean santos como el Padre es santo. Y en el Apocalipsis dice que el número de los elegidos, ¿sí? 144.000, ¿sí? Van a recibir ese sello. Pero ahí sería otra clase hablar un poco de esa numeración, ¿sí? Porque uno dice, pero es que son 144.000 nomás los que van a ser, tener el sello para entrar al reino de los cielos y ser santos. Habría que mirar para hablar un poco de esa numerología bíblica, que también es muy importante, el 7, el 12, ¿sí? Y tenerlo presente para otra charla. Pero entonces resaltemos que la iglesia celebra el Día de Todos los Santos como una muestra para la humanidad católica fiel de que estamos llamados a esa santidad, a esa santidad. Y pasemos a ver qué son los santos, ¿cierto? ¿Qué es un santo? Entonces, es importante decir lo siguiente. Para comprender mejor el Día de Todos los Santos,
describimos que la Sagrada Biblia llama santo a aquello que está consagrado a Dios. Entonces, ¿cuántos hemos sido, sí, llamados o consagrados a Dios? No olvidemos que el primer sacramento que nos consagra es el bautismo. El bautismo es una consagración, ¿sí? Porque ahí nos dicen que somos reyes, sacerdotes y profetas. El bautismo nos da esas tres categorías: reyes, sacerdotes y profetas. El sacerdocio, no el sacerdocio ministerial, ¿sí? Ese es totalmente diferente. Ese es el que los hombres se preparan para recibir la orden sagrada, ¿sí? Pero desde el bautismo ya tenemos esa consagración a Dios. Él nos acepta, es el sello con el cual ya nos dicen somos hijos de Dios e hijas de Dios. La iglesia llama santos a aquellos que han sido o que han dedicado toda su vida a trabajar por el reino de Dios. Trabajar por el reino de Dios, ¿sí? Entonces, tener muy presente eso. Trabajar por el reino de Dios, no descansar, así como Jesús le enseñó a 12 amigos a conocer el reino de Dios, a cómo se debía enseñar el reino de Dios, nosotros también estamos llamados a eso, a seguir colocando nuestro grano de arena por el reino de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo colocamos? Obviamente, tú ves la imagen allí y descubres muchos santos, ¿cierto? Muchos santos de nuestra iglesia, la Madre Teresa de Calcuta, Santo Domingo Sabio, Santa Teresita, ¿sí? Puedes ver muchos santos, muchas imágenes de santos. La cuestión es no solamente ver la imagen, sino conocer su vida. Y en muchas de las charlas que hemos dado, los que han sido santos han sido o se han unido al llamado de Dios porque se han dedicado a leer la vida de santos y santas. Entonces es muy importante tener eso presente, ¿sí? Muy importante tener eso presente. Ahorita la pregunta es, ¿has leído la vida de algún santo? ¿Has leído la vida de algún santo o santa de la Iglesia Católica? Sabemos que existen tomos, acá en Colombia existen tomos de la vida de todos los santos y cada mes muestra cuántos santos son del mes y así sucesivamente y uno los va leyendo, ¿sí? No olvidemos que también en las Eucaristías hay Eucaristías, el ordo, donde aparece la fiesta, la solemnidad, o todo lo que con el cual se rige la liturgia de la misa, pues dice, este santo tiene la liturgia, presenta que las vestiduras van a ser blancas, o es un mártir, entonces son rojas, ¿sí? Entonces todo esto nos muestra que la iglesia también sigue llevando a los fieles a conocer la vida de los santos, a que no nos alejemos de ese testimonio tan bonito, tan importante para la vida de todos nosotros. Es que son eso. Por eso es que Dios los puso así. O sea, no podemos nosotros decir, están allí los santos y santas. No, Dios hizo la obra en ellos y son los intercesores, por eso hay novenas para cada uno de ellos, ¿sí? Y poder conocer su vida, qué hizo, por qué se alejó de una vida mundana y decidió seguir los caminos de Dios. Así es la forma en que nosotros vamos viendo qué santo, qué santa me llama la atención porque me identifico con ese santo o esa santa. Entonces es sumamente importante eso. Por otra parte, ¿sí? Celebramos el Día de Todos los Santos porque en el rango para llegar a la santidad es primero siervo de Dios, ¿sí? La iglesia le llama, el primer rango es siervo de Dios, es decir, está en el proceso de ese camino a la santidad.
¿sí? Luego de siervo de Dios viene la beatificación, ¿sí? Ser beato o beata de la iglesia. O sea, la iglesia descubre que ese hombre o mujer ha realizado un milagro, ¿sí? Y la iglesia lo estudió e hizo todo el proceso y dice, los sacerdotes que hacen todos estos estudios le dicen al Papa, sí, es verídico el milagro. Entonces ya se pasa a la ceremonia de beatificación, ¿sí? Y cuando ya se pasa a la canonización es porque se descubre otro milagro, pero un milagro ya más, digamos, mucho más especial, ¿sí? Con más, ¿cómo podríamos decirlo? Como que esa persona tenía un cáncer y le oró a dicho santo o santa y por la intercesión de este santo Dios le dio la curación de ese cáncer a esa persona. Entonces ya pasa, ya se hace el estudio nuevamente, los sacerdotes encargados y dicen, sí, pasó esto, los médicos la habían desahuciado, es decir, ya el cáncer estaba dominando su cuerpo, pero pasó esto, los médicos dijeron, ta, o sea, se hace un estudio tan bonito espiritual para descubrir que ese santo ayudó por intercesión de ese santo a que Dios tocara a esa persona y fue curada, ¿sí? De ese mal, de esa enfermedad y obviamente se da esto. Pero también tenemos santos de nuestra Iglesia Católica que no hicieron un milagro, ¿sí? Pero son santos, ¿sí? Es por el ejemplo de nuestro San Juan 23. San Juan 23 llegó, estaba de beato, obviamente, se le descubrió un milagro, pero el Papa Francisco tomó la iniciativa de subirlo a los altares como santo porque fue en su vida, fue el que convocó a hacer el Concilio Vaticano. Y eso se considera como lo más grande para la iglesia, el cambio que se dio. Entonces, miremos que un santo, este santo, Papa, llega a la santidad por haber creado, haber convocado. Murió antes de finalizar, que se diera el concilio, pero convocó el concilio una puerta para todos nosotros, para los fieles, más que todo, el Concilio Vaticano segundo. Entonces, por eso el Papa Francisco lo subió a los altares como un ejemplo para todos. Entonces, es importante tener esto sobre la canonización. Entonces, nuestros santos son testimonio, ¿sí? ¿Qué son los santos? Son personas que dan testimonio con su vida y luego ya son tocados por Dios. Algunos han sido tocados de una manera muy especial, es decir, su cuerpo incorrupto, ¿sí? Otros sí no tuvieron la oportunidad de que su cuerpo no fuera incorrupto, ya obviamente no está su cuerpo, ¿sí? Pero es en ese sentido. Pasemos entonces, ¿qué se necesita para ser santo o santa? Miren pues. ¿Ustedes qué creen que se necesita? Entonces dice así, comprendiendo que el Día de Todos los Santos, ¿sí? Celebramos a todo aquel que imitó a Dios. Es imitar a Dios en la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, la iglesia lleva este proceso. Para ser declarado santo por la iglesia se necesita toda una serie de trámites en los cuales, como decíamos ahorita, empieza un proceso que la iglesia ora por esa persona. Orar. Mira, uno de los grandes ejemplos que tenemos que fue en vida fue el Padre Pío de Pretelchina, un hombre de Dios, un hombre que además de ser santo fue tocado por los estigmas, ¿sí? Como San Francisco de Asís,
Eh, y reconocer todo esto lo lleva a pasar por dichos procesos que la iglesia va tocando. Entonces, como decíamos ahorita, siervo de Dios, también se me pasó uno, se habla de el venerable o la venerable para luego ser beato, ¿sí? Y luego ser canonizado. Eh, Se han declarado santos de muchas maneras, por su vida, por la obra que hizo en vida, por el testimonio, por su entrega, ¿sí? A la vida consagrada. Entonces son muchas las cosas que realmente podemos darnos cuenta de que la iglesia tiene presente a muchos hombres y mujeres en este proceso de santidad. Y digamos 10 puntos importantes de la solemnidad. Me encanta esta parte, porque obviamente aquí vamos a ver, voy a resumir un poco cada uno de esos 10 puntos, pero me gusta mucho, como les digo, cuando hice estos, tomar de tantas cosas que tengo de libros, de santos y demás, tomar estos datos para poderlos traer esta noche, realmente resalto esta parte, porque aquí es donde realmente podemos darnos cuenta del camino de la fe que se debe tener para llegar a la santidad, ¿sí? Entonces, primero, el Día de Todos los Santos cuenta un milenio de popular y sentida historia y tradición de la vida de la iglesia. Fueron los monjes benedictinos quienes expandieron esta festividad. Los monjes benedictinos, una comunidad a la cual yo pertenecí acá en Colombia y la cual aprendí mucho sobre la espiritualidad, cómo verdaderamente vivir una experiencia eh, de conocer a este santo de la iglesia, San Benito, y cómo luchó y cómo darse cuenta de que el llamado que Dios le hacía era fundar comunidades benedictinas. Tanto así que cuando unos frailes franciscanos, dice la historia, lo llamaron, él vivía abajo en una cueva, ¿sí? Y arriba de la cueva estaba un monasterio donde el superior había fallecido y los frailes le dijeron a San Benito, oye, queremos que tú seas nuestro guía espiritual. Y entonces él les dijo, listo, yo voy y soy su guía espiritual, pero siguen mis reglas. Y como vieron que sus reglas eran muy fuertes, lo intentaron envenenar en el vino y en un pan. Y la historia dice que cuando él hace la oración, automáticamente la copa se rompe y llega un cuervo y se roba el pan. Y eso está en la medalla de San Benito. Los que conocen la medalla de San Benito pueden ver la copa rota y el cuervo allí con el pan en la boca. Y es un signo, obviamente, de que esta medalla la utilizan mucho, esta cruz de San Benito, la utilizan mucho para oración de exorcismos, ¿sí? Porque es muy fuerte, San Benito, la comunidad benedictina es, digámoslo así, muy fuerte en esa oración ante las acechanzas del maligno. Entonces, para que lo tengamos presente también. Otra de las cosas que podemos resaltar, número dos, en este día celebramos a todos aquellos cristianos que ya gozan de la visión de Dios, es decir, de que ven a Dios, que ya están con Él, que gozan de su presencia, ¿sí? Y por eso eh, hayan sido no declarados santos o beatos por la iglesia, ahí están caminando, ¿cierto? Son todos los que se pueden nombrar el día de todos los santos. Tercero, santo es aquel cristiano que concluida su existencia terrena está ya en la presencia de Dios.
ha recibido con palabra, con, digámoslo así, con las palabras de San Pablo, la corona de la gloria que no se marchita. No olvidemos que Pablo lo recita en una de sus cartas. Ha recibido la corona de gloria que no se marchita. Pasemos a la cuarta. Dice, los santos son siempre reflejos de la gloria y de la santidad de Dios. Son modelos para la vida de todos nosotros los cristianos y son intercesores, de modo que a los santos se le pide su ayuda y su intercesión. Quinto, el Día de Todos los Santos incluye en su celebración y contenido a los santos populares y conocidos, extraordinarios cristianos a quienes la Iglesia dedica especial un día al año. Sexto, pero el Día de Todos los Santos es sobre todo el Día de los Santos Anónimos, tanto de ellos, miembros de nuestras familias, lugares y comunidades. Séptimo, el Día de Todos los Santos es igualmente una oportunidad para recordar la llamada a la santidad. Ojo, tengan muy presente la llamada a la santidad. Todos los días Dios nos llama a ser santos y santas, con nuestras acciones, con nuestras virtudes. Por eso es que ellos son ejemplo para que nosotros tengamos, si este santo vive unas virtudes, uno también tener la oportunidad de ellos, pues, hacer esa virtud y caminar hacia la gracia de Dios. Se trata de una llamada apremiante a que vivamos todos nuestra vocación a la santidad. La santidad es una vocación, ¿sí? Una vocación que estamos todos a vivir, consagrándonos a esa vida y en especial el servicio. La virtud de un santo primero fue el servicio a Dios, el servicio a Dios. Por eso, en el Concilio Vaticano II tenemos que resaltar algo muy importante, ¿sí? La universal vocación a la santidad en la Iglesia, ¿sí? Lo dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, ¿sí? Y es por eso que allí este documento de la Iglesia nos muestra esa importancia de tener una vocación a la santidad. Y por eso no podemos finalizar ese punto 7 sin decir, y es que la santidad no es patrimonio de algunos pocos, es de todos. ¿Mm? Es de todos. Octavo, la santidad cristiana consiste en vivir y cumplir lo que les decía al principio, los mandamientos. El santo no es un ángel, es hombre en carne y hueso que sabe levantarse de algo y volver a caminar. Es aquel que no se queda en el piso, sino que se da cuenta que esa caída me tiene que dar las fuerzas para seguir adelante. Es decirle, levantar la mano y decirle al Padre, Señor, aquí estoy, dame tu mano, levántame para seguir adelante con mis dificultades, con todo lo que soy, para emprender este camino que tú me has mostrado a la santidad. Entonces, tener presente eso. El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios que por su perfecta verdad que estás, lo, lo transforma, es transformado. Por esa belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo lo que lo rodea en el mundo, ¿sí? Le, le es suficiente el amor de Dios. No necesita el amor de otros. Pues en el sentido, obviamente, eh, hagamos el paréntesis, está el amor de Dios, el amor que hay en un matrimonio,
¿sí? En esa pareja que hay parejas, hemos hablado de santos que sus padres también llegaron a la santidad, pero el amor que presenta el mundo no es el que Dios quiere que nosotros vivamos, porque el mundo el amor del mundo es pasajero, mientras que el amor de Dios está allí presente siempre. ¿Mm? Y por eso debemos siempre ser, el santo es el que experimenta y transmite ese servicio humilde y desinteresado por el prójimo. Siempre los santos han estado allí mostrando, cumpliendo esa parábola del buen samaritano, sirviendo al prójimo. ¿Mm? Noveno, la santidad se gana, se logra, se consigue con la ayuda de la gracia, tener la gracia de Dios todos los días. Por eso es importante que cuando sentimos que hemos perdido esa gracia, buscar el sacramento de la confesión, de la reconciliación. El compromiso es de cada día, en el amor, en el servicio y en el perdón. Esas tres cosas son fundamentales. Amor, servicio y perdón. Como Jesús es el camino hacia el amor, es la verdad en el servicio y es el perdón para alcanzar la vida eterna. Entonces, son cosas muy importantes que debemos tener nosotros. Y la última es, el Día de Todos los Santos nos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que se abre a la luminosa vida de la eternidad con Dios. Eso es reconocer esa parte. Lo vuelvo a repetir. El Día de Todos los Santos nos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que abre a la luminosa vida de la eternidad con Dios. Entonces, todos nosotros debemos tener esa claridad en nuestro corazón, de que estamos llamados a la santidad, de que si ya llega el momento de partir de este mundo al Padre, pues obviamente tener presente de que alcanzaremos esa vida con Dios por todo lo que hicimos, ¿sí? En esa vida terrenal. Y obviamente con ese Padre misericordioso que tenemos. Pasemos a la última parte, que es lo que quiero terminar con esta charla de hoy, una reflexión muy especial. Entonces, en primer lugar, la santidad es el destino de toda la iglesia. No es la misión de algunos pocos, sino que es el camino individual, un camino individual, pero ese camino individual es acompañado con la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Es el llamado para todos los cristianos en el que se nos invita a ser como Jesús, a actuar como Jesús, a amar como Jesús, perdonar como Jesús, ¿sí? Para que todos nos identifiquemos con Él. Todas las condiciones de vida son caminos de santidad. Todos estos santos y santas no podemos pensar de que no, para ellos fue todo fácil, todo fue fácil. No, ellos pasaron por muchas dificultades, tuvieron posiblemente crisis espirituales. Podemos pensar cuando leemos la vida de muchos santos por los que les tocó que pasar para llegar a esa santidad. San Benito cuando vivía en la cueva, todos los días, en las tarde noche, llegaba el tentador, se le presentaba como mujer desnuda frente a él y para quitarse esa tentación, ahí cerca de él había una mata de espinos y se lanzaba entre esa mata de espinos para que él decía que el dolor en su cuerpo lo hacía ya quitar esa imagen de su mente del tentador y pensar en lo que Dios le tenía para él. Entonces,
son muchas cosas, muchas formas, ¿sí? No olvidemos cuando le vemos la historia del Padre Pío, que hasta el mismo demonio entraba a su celda y lo agarraba a golpes y todos sus hermanos frailes decían, no, es que este parece loco que se está dando contra muchas cosas dentro de su habitación, está destrozando su habitación. Y cuando ya vieron que no era él, sino que era el mismo demonio quien lo golpeaba dentro de su habitación, creyeron en él, creyeron que Dios tenía algo preparado para este santo. Entonces, son muchas cosas. Celebraba la misa y toda la gente veía ese fervor celebrando la misa y muchos frailes veían cómo levitaba cuando estaba en la consagración. Entonces, no, o sea, estas cosas que Dios manifestó en cada uno de estos santos y santas era para mostrar que Dios estaba con ellos, Dios los había elegido por algo, ¿sí? Entonces, es muy importante tener presente esto. Otra de las cosas que debemos decir, que la santidad es un don. Hay que pedir ese don al Espíritu Santo de santidad. ¿Para qué? Para poder recorrer este camino y vivirlo con alegría. Lo único que hay que hacer es dejar actuar a Dios en nuestra vida, ¿sí? Y obviamente abandonarnos en su amor. Y en segundo lugar, a lo largo de la historia, además de los mártires, han habido mujeres y hombres sin dejar de ser lo que eran, llegaron a ser santos. ¿Sí? En sus trabajos, en sus familias, con sus amigos, en sus obligaciones de día a día. Aceptaron el impulso que da el Espíritu Santo y tomaron como el modelo de amor a Jesús y supieron ponerlo al servicio de los demás. Servicio a los demás. Entonces, sumamente importante. Y resalto dos santos que realmente con el cual crecí cuando era pequeño, San Martín de Porres, este fraile peruano que pidió ser aceptado con los frailes dominicos, pero por su condición, digamos, por ser hijo de un español y de una esclava, no fue aceptado en la comunidad, pero fue un fraile que se le denomina, eh, se me está yendo la chispita, ellos son, se les dice frailes, ay, bueno, voy a recordarlo ahorita y se los digo, ¿sí? Pero es que él no fue como un fraile como tal de dominico, sino que él era el que barría, el que estaba con los enfermos, el que estaba dedicado a otras cosas y no a la formación. Ujú. Pero algo que es tan bonito de la historia de San Martín de Porres es que cuando él estaba, digamos, cuidando enfermos en Perú, también estaba en África con los Ujú, los africanos esclavos. cuidando a muchos de enfermedades. Tenía lo que se conoce como la dislocación de estar en dos Ujú. sitios al Al mismo mismo tiempo. tiempo. Entonces, realmente Dios le dio un don maravilloso. Y otro santo, obviamente que también lo hemos escuchado, es, o santa, perdón, Santa Teresa de Jesús, que ya hablamos de ella, tuvimos la oportunidad de conocer su vida y obviamente importante para la vida de todos nosotros. Y finalizo ya con esta parte. Eh, Agradecerles por estar aquí, por compartir este momento tan especial de prepararnos para esta solemnidad de todos los santos y santas de la Iglesia de Dios. Bueno, espero que les haya gustado esta charla y en este momento pues podamos compartir un momento con todos. Un, Por todos este, aquí. una aportación, John. Sí, Fray Martín de Porres fue siempre un hermano lego. Como eso, no fue hermano Leo. reconocido, él no podía tomar los hábitos, pero sin embargo, si llega a rebasar ese nivel de hermano lego, que era la parte más baja de cualquier orden religiosa. Gracias que me recordaste esa parte. Ajá.
Sí, igualmente pues tenía el hábito, pero no como lo tenían los demás hermanos, Demás. sí, Ujú. obviamente. Sí, no recibió la capa, pues muchos los pintan con la capa, pero él nunca Ujú. recibió Él capa de nunca recibió. dominico, sino solamente la sotana de color como caqui, color casi blanco, color hueso, Ujú. y su escapulario nada más, pero no le dieron capa nunca. Ujú. A mí gracias por la plática. A mí mi santo es San Isidro Labrador. Me Ujú. gusta mucho porque es laico, su esposa también es santa y sobre todo la importancia a la oración y a la Santa Misa. Muy Me, bien. Es me, un me- santo de la humildad, se reconoce como Ujú. el santo de la humildad. Mm. bueno, pues ahí, ahí tengo que trabajar en serio. Un modelo definitivamente. Y algo que me ha Ujú. gustado mucho de la plática es el tip de leer Vida de Santos. Eso. Yo me acuerdo cuando antes leía más Vida de Santos y me mantenían súper, pues motivadísimo, la verdad, de escuchar lo que hicieron y qué no hicieron y cómo lo hicieron. Es como es asombroso. Ujú. Qué interesante. Es que es importante tenerlo en nuestra biblioteca de libros sagrados, tanto la Biblia como Vida de Santos. Eso es Ujú. importante para nuestra vida espiritual. Ujú. Y el tuyo, Juanita, ¿cuál es esa santo o santa de tu devoción? Eh, yo no tengo un santo de mi devoción. Ok. Para mí todos son importantes, pero sin Ujú. embargo hay alguien a quien yo admiro mucho que es San Francisco, Ok. porque a pesar de haber vivido en Oropeles, de haber nacido en Oropeles, haberse desarrollado sus primeros años en cuna de oro y estar rodeado de tantos privilegios, siempre él fue un chico que se acercó al necesitado, siempre fue humilde y fue rebelde además. ¿Sí? A lo mejor por eso es que yo le tengo cierta admiración. Y al paso del tiempo, bueno, pues va logrando su objetivo, que es el ayudar a la gente que lo necesita. ¿Sí? Exactamente. Para mí eso es muy importante. Qué bello. Ujú. Fíjate Qué que bello, qué bello. retomando lo que dice Juanita, estábamos en Tierra Santa y el padre que iba con nosotros dijo, miren lo que hizo San Francisco, aquí se derramó sangre a más no poder, ¿no? Con todo lo de las cruzadas. Y dice, y San Francisco, sin una gota de sangre, logró más que los que dieron su vida. Así es. Entonces, a mí me impactó mucho eso porque dije, Ujú. cierto, un hombre logró más que cientos y miles sin Ujú. haber derramado una gota de sangre. ¿Por qué? Porque por la humildad de San Francisco, por el amor a Cristo y el deseo de seguirlo a toda costa. Ujú. Amén. Qué bonito. Bueno, pero preguntemos más. ¿Qué nos Yo van a tengo una preguntar? pregunta, Jairo. Hola, Eh, sí. ¿A qué se debe que de pronto un santo es, entre en un momento de declive? Ejemplo, San Cristóbal. O al menos en México, cuando se inicia todo el proceso de evangelización, primero conquista, e iniciamos Ujú. el proceso de evangelización, San Cristóbal es uno de los primeros santos difundido, aunque todavía no estamos con un conocimiento pleno de la religión, a San Cristóbal se le identifica mucho y además se le coloca en las puertas, a la salida de las puertas de las iglesias principales y de un tamaño normal, digamos, un tamaño Sí. grande. Y todo mundo, en todo lo que hemos revisado, todo lo que yo he revisado, las crónicas, se habla de San Cristóbal como el patrono del viaje espiritual que pudieses tener una vez que sales de la iglesia. Pero de pronto eh, ya no se habla de él. Para el siglo XVII en México, para 1680, 1675, ya nadie se acuerda de San Cristóbal. Bueno, ahí sí ya es la... No olvidemos que la iglesia siempre en sus liturgias pascuales, en la liturgia de la Pascua, se cantan o se recitan las letanías.
donde Ujú. aparecen todos los santos de nuestra iglesia, ¿cierto? Y Cierto. obviamente, con las nuevas reformas litúrgicas, hay santos que se han, como se dice, se han sacado Del de ese santoral. ritual, o el Ujú, canto, sí, exactamente. Y se les ha perdido como esa devoción a esos santos, ya no se les llama, ya no hay novenas, ya no, sí se pierden en ese ujú, sentido. Pero es propiamente también la cuestión, digámoslo así, de la iglesia, que digamos cambian su liturgia con los años. Obviamente tú estás hablando de una época, pero ujú, luego, obviamente, la nueva liturgia y el nuevo misal romano aparece la lista ya con los nuevos santos, porque aparece San Juan Pablo II, San Juan ujú. 23, ¿sí? Y todos los nuevos santos que la iglesia nombra, ¿sí? Pero sí han salido muchos, realmente Ujú. sí, porque realmente Ok, son muchos los santos y santas que tenemos que se han nombrado en la Iglesia Católica, pero que en el, digámoslo así, en el misal romano, ya solamente en las letanías para la solemnidad de la Pascua se ujú. mencionan los que la Iglesia, pues como habíamos dicho, los que se nombran y los que no se nombran, ¿Qué nombre? pero siguen siendo santos, Eso. obviamente, en ese sentido. Ok, gracias, Claro, Jairo. claro que sí, claro que sí. No te voy a decir santo, sino el ejemplo de María, en la parte de su paciencia, de ser humilde, de siempre estar a la escucha. María es la modelo a seguir para uno estar en esa particularidad en los momentos que tú vives y estar tranquila, ¿sí? Porque ella es la madre de Jesús y tuvo paciencia y fue muy humilde y para mí es lo que tienes que tener presente, a María. No te digo advocación, sino a la Virgen María, ¿sí? Como madre, como maestra, como mujer, tenerla a ella en esos momentos, pedirle a ella que te enseñe a ser humilde, que te enseñe el don de la paciencia en esos momentos que de pronto te vas a salir de esa casillita para que lo puedas tener presente. Ujú. Gracias. Y Juanita te va a decir otra cosita. Amén. Yo que trabajé tantos años con papás y con adolescentes, sí llega un momento en el que te sacan de control. Y entonces yo nada más volteaba y veía, Señor, dentro de mí decía, Señor, ayúdame en este momento y dame la paciencia. Y respiraba profundo, exhalaba y ahora sí, que me Sí, avienten al toro. Mm. Ya Dios me está ayudando. sí. Muy Eso es lo que yo bien. hago, eso es lo que yo hago siempre. Así es. Esa misma acción. Miro para arriba, respiro y pido a Jesús paciencia y fortaleza. Exacto, Mariluz. Paciencia. Como ahorita me acordé rápidamente del Gracias. padre que me dijo que el padre, el sacerdote que me dijo que llegó una persona de su parroquia y le dijo, el padre predicó sobre la santidad y llegó la parroquiana y le dijo, padre, yo quiero ser santo, pero mi familia no ayuda, padre, no ayuda. Así es, en esa línea va. De Ujú. verdad, de verdad. Yo también quiero recordarles para tener presente un santo maravilloso, es Maximiliano Kolbe, aquel santo que murió en los campos de concentración de Auschwitz, allá junto a los judíos cuando fue sentenciado a muerte, así más o menos hacia el 14 de agosto, sí, en ese momento en que tomó como iban a asesinar a un papá de una familia judía y él tomó el puesto de él. Él se entregó como mártir en ese momento. Y, o sea, podemos decir que todas las personas que han muerto no católicas en diferentes lugares del mundo por alguna situación, entregando su fe, defendiendo su fe, son santos de la iglesia, son mártires, así no sean católicos. Eso lo decía un sacerdote dominico en una predicación que yo estuve del Día de todos los fieles difuntos, de todos los santos de la iglesia, que
hay muchos mártires en la iglesia y a veces no son católicos, que han defendido de muchas formas, que han entregado su vida por su fe, o no son católicos, pero por su fe han entregado su vida. Entonces, hay que aceptar que tenemos muchas personas mártires en el mundo. Terminemos con la oración. Dice así: querido Dios, gracias por el ejemplo de todos los santos y santas de la iglesia. Deseamos unirnos a esa compañía, adorándote para siempre en el cielo. Por favor, ayúdanos a seguir sus pasos y los tuyos, Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos a conformarnos, a confiar en todo lo que tú nos propones en tu palabra. Que la palabra sea nuestro estandarte en este camino a la santidad. Que siempre busquemos hacer tu voluntad en todas las cosas que se nos presentan en el mundo, en especial como lo hicieron los santos y santas. Por favor, ayúdanos a que nos dediquemos a cuidar al otro, al vulnerable, a la persona que no tiene un techo, que no tiene una comida diaria, que no tiene las necesidades básicas de cada día. Que seamos buenos samaritanos, como la palabra nos lo enseña. Enséñanos a tener misericordia y que sea una misericordia con valentía, como lo hicieron todos los santos y mártires de la iglesia. Te lo pedimos a ti, tu Hijo Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que todo lo que sigamos haciendo en este momento sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos en la distancia. Cuídense mucho. Dios los bendiga siempre. Amén. Gracias, Juan. Pasen Señor. un día de los santos que ya vienen.